Hola, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero que vayan todo bien. Bueno, como podemos ver, os muestro el mismo cuadro de la última vez, de los artículos determinados, en el cual podemos ver los mismos, il, i, lo, li. Es el mismo cuadro que hemos visto en el vídeo anterior y que hemos estudiado la semana anterior. En este caso, como pueden ver también antes de consonante, es el mismo cuadro. Como pueden ver, en este caso vamos a ver los indeterminados. ¿Cuáles son los indeterminados? En masculino serían un y unos, y en femenino sería una y unas. ¿Vale? ¿Por qué muestro primero el cuadro de los determinados? Yo voy a hacer una cosa para tenerlo para el futuro. Voy a borrar por aquí, voy a borrar por acá, voy a borrar todo esto, voy a borrar acá y aquí. Y voy a dejar todo el resto, que nos va a servir de base para ver los artículos indeterminados. Primer artículo indeterminado antes de consonante es igual que en español y sería un. En este caso haríamos un ragazzo. Como bien sabemos, terminado no, singular masculino. Un ragazzo. Sería bastante fácil para nosotros porque es igual que en español. Luego tendríamos cane. Como bien sabemos, cane es masculino aunque termine en e y es singular. Il cane, la cane. En este caso, si es la perra, tendría que bajar aquí. Pero al ser e es nuestra segunda regla. Y diríamos un cane. Entonces así formaríamos el artículo indeterminado. Luego, en la siguiente parte, si alguno habrá pensado, ¿por qué deja la O? Pues simplemente, si yo le añado un, tendríamos uno. Y la palabra yogur, que empieza por Y, diríamos uno yogur. Igual que diríamos lo yogur, diríamos uno yogur. O la palabra stato, que es estado, uno stato, o lo stato, lo spazio, lo sport. ¿Recuerdan todas estas palabras que hay aquí? Lo pizzicólogo, uno pizzicólogo. Todo diría así más o menos. La siguiente sería antes de vocal. Antes de vocal, en este caso, tenemos que tener mucha consideración que aquí borré la comilla, en este caso. Y en este caso sería un álvaro. Entonces estaríamos igual que aquí, un álvaro y un amigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si pueden ver aquí en esta parte, la parte de la derecha en el plural, ya sabemos que esto es singular y esto es plural. Como bien sabemos en el plural, tengo aquí una cosita que he tachado, unos. En italiano existe una particularidad que artículos indefinidos plurales no existen. No existe el unos. Ellos dicen otra cosa, ellos dicen de los o de las. Es raro, sí, es bastante raro, la verdad. ¿Y cómo dirían esto? Simplemente ponen un de y tendrían un dei, ¿vale? Y para decir unos chicos, tendrías que decir dei ragazzi. Bien sabemos que la i es el plural masculino de ragazzo, entonces al ponerle dei tendríamos unos chicos. Y la pregunta es la siguiente, pero no de los... No me acabas de decir que unos no existe. Unos no existe en la cabeza del italiano, pero en nuestra cabeza sí. Entonces no podemos hacer otra cosa que cuando digamos de los, pensar que es unos. ¿Vale? Es la manera que tienen ellos. No hay otra posibilidad. Y otra sería dei cani. Bien. De esta misma manera pueden imaginar que existirá un degli. ¿Vale? Y degli yogurt yogurt es una palabra de nuestra tercera regla, la cual no cambia para nada. Y un ostato, que sería degli sta
de la O a la I, ¿correcto? Entonces sería degli stati o un stato. En este caso ven que no hay una franja, que no hay linitas, porque en este caso da igual por cuál vocal empiece la siguiente palabra, da igual que sea una I o que sea una A, nosotros vamos a poner siempre degli, en este caso. Sería degli alberi, y acuérdense de que tiene que ser plural, plural, masculino, masculino, y degli amici. Que esto sería unos amigos. El italiano en su cabeza dice de los amigos, sí, pero el español en su cabeza dice unos amigos, degli amici. ¿Qué pasaría en este caso con el femenino? Por ejemplo, en singular siempre le pondríamos un con una y tendríamos una, igual que en español. Y diríamos una mela. Una mela, que es una manzana. Amigo, estado, sí, lo he dicho todo. Una mela es una manzana, no tendríamos ningún problema. Como ya sabemos el resto, yo pondría del y me saldría un delle. Y diría delle mele. Porque mele es el plural femenino de mela. Manzanas. Y decir unas manzanas diría delle mele. Suena un poco complicado y enrevesado, perdón, pero van a ver que no lo es tanto. La siguiente, y aquí si es que el asterisco, la comilla, sí que lo tendríamos, y un con comilla italiana. Antes de vocal en femenino, si se pone un con comilla y la palabra. Y luego en plural viene siendo exactamente igual que el anterior. Sería delle Italia. Ojo siempre a esto, italiane. ¿Vale? Para que concuerden genere número. ¿Vale? Viendo esto y revisando esto que parece un caos, van a ver que no es tan complicado, porque yo tengo un, igual que en español, un, y solo cambio por uno. Y uno es cuando hay estas excepciones. Entonces la mayoría de veces va a ser un y un. En este caso una con la mayoría de vocales, entonces es igual que en español. Y un con apóstrofe es lo que me tengo que acordar de que aquí sí ponemos apóstrofe. No pongo apóstrofe en ninguna, solo aquí es más. No va a haber apóstrofe en ninguna, solo acá. En el femenino antes de vocal. Luego esto es igual que en español, igual que en español, igual que en español. Y me acuerdo con el que me queda solo, que es uno. Como ya sabía que era lo, así que más o menos lo tengo parejo. Luego aquí yo mantengo la I de i ragazzi, por ejemplo, pero le meto un D, dei ragazzi, dei cani. Aquí le meto un gli. Aquí me tengo que acordar de que tampoco existe antes de i. Y lo único así diferente que me cambia es que aquí hay una doble L, que es del. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que el último día. Esto lo tienen que hacer en casa. Yo les voy a ir borrando poco a poco y lo vamos a escribir de nuevo. Por ejemplo, yo les voy a borrar acá, les voy a borrar acá, les voy a borrar acá, acá, acá. Aquí la manera de acordarte ahora mismo, yo lo utilizaría de dos maneras. Una de ellas viendo las que son iguales que el español o viendo las que son diferentes. ¿Vale? Vamos a empezar por las que son iguales en español. Las que son iguales en español, yo me acuerdo que aquí es un y aquí es un más comillas. Entonces más o menos ya tengo todo hecho. Aquí una, perdón. El único que me queda fuera o que me queda raro es uno, ¿cierto? Luego, por el otro lado, como sé que no existe unos ni unas, yo sé que es un de los o de las. En este caso, un dei, porque me acuerdo del de la i, y aquí un degli y un degli.
¿Cómo quedaría este? Este yo sé que puedo hasta quitar este porque las dos son iguales y me quedaría un DN. Bueno, esa sería la explicación, espero que la hayan entendido y si no, siempre el día que volvamos a clase vamos a ver todo otra vez así rápidamente para que para saber si se ha entendido o no. Saludos.